La seguridad ciudadana es uno de los pilares de cualquier sociedad funcional y civilizada. Es conocido que, por lo menos en la civilización occidental, con los valores judeocristianos, el deber fundamental del Estado no es tanto cuidar y proveer las condiciones de vida a sus súbditos y a los que se encuentran bajo su jurisdicción y soberanía, sino protegerlos de los enemigos internos y externos. Ya nos decía Hobbes en pleno siglo XXI. El fin de la institución es la paz y defensa de todos. Pertenece por derecho al hombre o a la asamblea soberanía. Ser juez tanto por los medios de paz como los de defensa. Pasando entonces a la legislación del soberano y del deber que tiene para con los súbditos, y una de las controversias más vivas de las últimas décadas ha sido el libre porte de armas por parte de la ciudadanía con argumento para el fortalecimiento de la seguridad nacional y ciudadana. En este ensayo, lo que queremos estudiar es esta disyuntiva desde la filosofía jurídica y los ejemplos materiales con los cuales contamos para efectuar el estudio, y así demostrar que el libre porte de armas no es una medida adecuada para que sirva en pro de fortalecer al respecto a la ley. A pesar de esto, sabido que hay personas, particularmente de corrientes libertarias y conservadoras, que apoyan el porte de armas de los ciudadanos con base en los efectos psicológicos que eso tiene sobre el AMPA y la garantía, digamos, naturales que una ciudadanía armada tiene sobre el gobierno, que tiende a concentrar y acumular el poder. A pesar de esto, se sostiene que el mejor método para garantizar la seguridad ciudadana y afrontar de manera organizada los enemigos externos es a través de ¿cómo? De la aplicación de medidas que no permiten el acceso con facilidad a estas herramientas, cuyo fin es matar. Vale la pena aclarar que se buscará evitar el debate moral alrededor del acto de matar, para así poder focalizar los esfuerzos investigativos y argumentativos en lo jurídico y lo material, empleando filosofía clásica y un estudio estadístico con comparaciones y referencias de los países más relevantes en esta materia, con el fin de determinar de manera concisa cuál es el mejor curso de acción que nuestra nación colombiana debería tomar. En primer lugar, se debe resaltar que los estados modernos correctamente organizados y con un nivel por lo menos moderado de estabilidad deben tener un monopolio de la fuerza en sus respectivos territorios de su nación. Esto se debe a que el Estado es una entidad que canaliza la soberanía y a través de las leyes manifiesta la voluntad del pueblo constituido por sus súbditos. Recordemos que según el constitucionalista ya difunto Vladimiro Naranjo Mesa, la soberanía tiene 6 componentes que son: es indivisible, es absoluta, es permanente, es excluyente, es inalienable y es incondicional, lo cual debe servir como punto de partida para explicar cómo el porte de armas puede amenazar la integridad de la soberanía al someter la justicia a la mano de los privados. Cuando miramos el porte de armas, no solo genera una posición exclusiva de poder de las Fuerzas Armadas, sino que garantiza que quienes las usen estén capacitados para su manejo adecuado. Recordemos que las armas tienen un objetivo que ya se mencionó anteriormente, que es matar. Para eso fueron hechas y su uso común es ese. Si lo vemos desde una perspectiva más amplia, podemos decir que su función también podría ser intimidad, persuadir o ser usada en respuesta a un solo acto peligroso ejercido por un tercero, eso mediante su tenencia. Si lo vemos desde la perspectiva del autor estadounidense Joseph Nye y su teoría del poder blando, las armas vendrían siendo un mecanismo de defensa preventiva. Si lo vemos desde el poder inteligente, las armas podrían ser un mecanismo que podría ser de persuasión y de respuesta a un ataque peligroso. Y desde el poder duro podría ser una forma eficaz para atacar y disuadir. Con lo anterior expuesto, quiere decir que son objetos que pueden tener varios usos dependiendo qué uso se le quiera dar: disuadir, responder o atacar. Algo así conlleva una gran responsabilidad y, más que eso, exclusividad. Si bien el Estado es una institución y como toda institución puede fallar, es el apto para tener el control, para proteger o responder, o cómo debe responder una nación ante su defensa. Si se llegara a dar vía libre a armar la población civil, pondría a los ciudadanos a la par de las Fuerzas Armadas. La única sería la pertenencia a ellas. Es decir, que el Estado perdería una fuerza de disuasión
frente a situaciones como lo son protestas, golpes de Estado o mantener el orden. Por eso llega a la afirmación que quién es más apto para ejercer el monopolio de las armas que la entidad que se encarga de la salud, la educación y la defensa de sus ciudadanos. La propia existencia de un ejército demerita la posibilidad de que la población deba tener acceso a las armas de fuego. En este apartado del ensayo empezamos hablando de lo que son las dos razones principales para el porte de armas, siendo la defensa y la agresión. Siendo la agresión más que todo la intención de infligir daño a otra persona, de agredir, tal vez hasta el punto de matarla. Y siendo la defensa totalmente lo contrario, que es la intención de protegerse de estas posibles afectaciones a la integridad física de uno. Posteriormente a esto hablamos del decreto 2535 de 1993 que habla sobre la regulación de armas, municiones y explosivos en Colombia. Encontrando ahí el concepto, la definición de armas de defensa personal, donde encontramos armas de fuego de corta distancia, tal como son revólveres, pistolas, escopetas, etc. Y aquí es donde encontramos una incoherencia en las personas que apoyan el porte de armas, y es que si tenemos en cuenta que todas las personas podrían estar armadas, afectaríamos gravemente la seguridad pública. Y aquí es donde pasamos a hablar sobre 6 puntos o 6 razones por las cuales sustentamos esta tesis, donde hablamos más que todo de la seguridad entre particulares, seguridad de establecimientos públicos, de la fuerza pública, entre otros. También tomando como punto de partida, como base, el caso de Estados Unidos, sabiendo que es un país donde la regulación de las armas no está muy bien regulada, teniendo esto en cuenta como, o argumentándolo mediante también lo que son todos los tiroteos que se llevan a cabo, todos los tiroteos que se llevan a cabo en Estados Unidos, principalmente tiroteos en escuelas, en establecimientos educativos. También hablando de que Estados Unidos posee casi el 60% del mundo, 60% del mundo en armas en manos de civiles. Y finalizamos esto concluyendo la tesis previamente dicha, y era que si esto llegara a suceder, se afectaría gravemente lo que es la seguridad pública. Como conclusión podemos primero deducir dos partes: la confusión que se tuvo con la legítima defensa, con la defensa de los bienes y el porte legal de armas, que nace desde la Carta Magna de los Estados Unidos con la segunda enmienda, que tiene protección constitucional, y lo que se le otorgó fue un derecho civil a que las personas puedan portar y usar armas. Lo que se trata es de la esencia del debate, es decir, por qué el no porte de armas o por qué la limitación del porte de armas, iniciando por tres fundamentales características. Primero, el tema de la idoneidad: qué persona puede ser idónea para portar un arma. Y la segunda, el tema de la violencia, que es evidente donde hay países donde mayor hay porte de armas o legalización de este tipo, hay mayores tipos de violencia o tiroteos. En el caso es de los Estados Unidos, en algunos estados de origen sureños como Kentucky, como Texas o como Florida, suelen tener menos restricciones de armas y son donde encabezan la mayoría de tiroteos, un total de 270. ¿Qué es lo que se está teniendo con el tema de internacional y organizaciones internacionales? La CIDH saca un estudio de países latinoamericanos en donde la violencia se ha crecido, países como Panamá o Colombia, donde hay mayores tráfico de armas y son sitios geoestratégicos del narcotráfico. Se evidenció que la niñez es utilizada para el tema de armas, portándolas y sustituyendo el tema de la educación. ¿Qué fue la decisión que tomó la Corte? La CIDH en este caso dictaminó que el porte de armas en los menores era un delito contra la humanidad, atentaba contra el derecho fundamental de los niños y que tenían que tener legislaciones más estrictas con el tema de las armas. Eso fue lo que dictaminó la Corte. Tema de que el legislativo legislara a través de decretos estrictos o mayor fuerza de ley para la restricción de las armas. En Colombia, en el caso de Colombia, fue que la ONU sacó una resolución en el que se hizo un estudio y también se le dictaminó al país que los mayores índices de violencia son por drogas,
alcohol y riñas callejeras, en donde se pierde la responsabilidad y obviamente la conciencia y generan actos de violencia. Amnistía Internacional